Buenos días, hoy es 9 de noviembre del 2020, soy el padre John de Arza, monje en el Monasterio del Verbo Encarnado, San Rafael, Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, una de las 4 basílicas papales de Roma. Digo papales, pues hasta el año 2006 se denominaban patriarcales, pero el Papa Benedicto XVI renunció a ese título de Patriarca de Occidente. Pues bien, San Juan de Letrán es una de las 7 basílicas mayores en Roma, caracterizadas por tener un altar papal en el que solo puede oficiar el Santo Padre. Y de todas, la más importante, la primera, la iglesia más antigua del mundo, por eso cabeza y madre de todas las iglesias, es la de San Juan de Letrán. Cuando cesaron las persecuciones a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino cedió el Palacio Lateranense, que preexistía a la iglesia, que era el palacio de su esposa, Fausta, para que fuera residencia oficial del Santo Padre. Y lo fue durante más de 1000 años, hasta el siglo XIV, en que los papas, al volver del exilio de Aviñón, se trasladaron al Vaticano, hasta nuestros días. Constantino hizo construir luego la magnífica basílica, que fue dedicada en el año 324 por el Papa Silvestre I, San Silvestre. Y hoy esta fiesta que celebramos nos habla de la importancia del espacio sagrado, ¿no? Una dedicación que viene del verbo dicare, consagrar, destinar algo a alguien en justicia, propiamente en sentido religioso, destinar algo al culto divino en exclusividad. Existe una analogía muy estrecha entre la dedicación del templo y el bautismo de los fieles, un bautismo. Los templos, en efecto, son como bautizados. De hecho, se rocían sus muros. Incluso en la época medieval, el obispo debía dar 3 vueltas en torno a la basílica, asperjando los muros exteriores con agua bendita, así como son 3 las inmersiones que se hace del que se bautiza. Y lo hacía cada vez a una altura superior de los muros, ¿no? Y al finalizar cada vuelta, golpeaba las puertas del templo con el báculo para que le dieran solemne ingreso. El diácono esperaba dentro, a puertas cerradas, y al tercer llamado abría las puertas a Cristo Rey, que era simbolizado por el obispo, y que hacía su ingreso solemne para tomar posesión del nuevo templo a él dedicado. Y mientras se cantaba el salmo, ábranse puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Así entrará Jesucristo en el alma del bautizado cuando reciba por primera vez la Sagrada Eucaristía. Ya dentro, siguiendo con el rito de la dedicación del templo, se ungen con el Santo Crisma el altar y las columnas de la iglesia, así como se unge también con el Santo Crisma el bautizado, en cuyo corazón, cual sagrado altar, se ofrecerán también sacrificios espirituales, como enseñó San Pedro en aquel primer memorable sermón el día en que se bautizaron unas 3000 almas. También vosotros,
cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. De aquí que siempre la Iglesia haya celebrado con alegría la memoria de este bautismo de cada iglesia dedicada. Y nosotros, que somos templos vivos, consagrados a Dios, ¿no festejaremos aquel santo y glorioso día de nuestro propio bautismo? Muchos ni siquiera recuerdan la fecha. Pero, ¿qué quiere decir que somos consagrados? Lo sagrado es lo que está reservado a Dios, lo que concierne directamente a Dios, lo que está directamente relacionado con Él. El ocio, entendido como aquello que se cultiva sin otro interés que la contemplación de lo divino, la adoración, es decir, lo contrario del negocio. Lo sagrado es un espacio separado del uso profano, por eso no podemos profanar el templo de Dios. Nada profano. Y al decir profano no queremos decir necesariamente malo. Hay cosas profanas que son buenas, ¿no? Pero sí, al menos están fuera de lugar, ¿no? en lo sagrado. Nada profano, digo, debe entrar en el recinto sagrado. Cuanto menos si se trata de algo mundano. Dígase esto del rito mismo, por ejemplo, los saludos, ¿no? Para decir buenos días está el atrio. El saludo litúrgico o sagrado es el Señor esté con vosotros. Es un ejemplo nada más. El lenguaje, que no debe ser vulgar y ordinario, los ornamentos, los vasos sagrados, la arquitectura, las artes, todo debe ser digno y bello de acuerdo a lo sagrado. En particular la música. Hay una música sagrada, una música litúrgica, creada especialmente para el culto católico, cuál es el canto gregoriano. Y así como se profana el gregoriano en un boliche, como se hacía en una época, estaba de moda, también se profana el templo con la música mundana. Los discípulos recordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me devora, me consume. El celo es un fuego devorador que brota del corazón, que brota del amor intenso. Debemos apreciar tanto la casa de Dios que el celo nos consuma también a nosotros. Dice la glosa: es consumido por el celo quien hace lo suficiente para corregir las cosas perversas que viere, y si no puede, las tolera y gime. Así pues, el que no pueda hacer nada, por lo menos que tolere y que gima. Por eso, queridos hermanos, debemos aplicarnos el cuento primero a nosotros mismos y no profanar nuestro propio templo con nada que sea indigno del edificio al que pertenecemos. En especial, no debemos profanarlo con el pecado. San Cesario de Arles decía: por esto nosotros, carísimos, si queremos celebrar con alegría la dedicación del templo, no debemos destruir en nosotros, con nuestras malas obras, el templo vivo de Dios. Lo diré de una manera inteligible para todos. Debemos disponer nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. ¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la basílica esté bien iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor, que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma, como tiene prometido. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. No hagamos de la casa del Padre una casa de comercio humano, el comercio entre los hombres, es decir, el negocio. No debe hacerse este negocio en el templo. En el templo, el único comercio que existe, que debe existir, es el admirable intercambio entre Dios y los hombres. El del culto divino, por el que damos gloria a la Trinidad y recibimos a cambio nuestra santificación. Admirable comercio, para que seamos cada vez más sagrados, para que cada vez quede en nosotros el menor vestigio de lo profano, para que seamos pulidos en orden a ser colocados algún día en la ciudad santa de la Jerusalén celestial. Pidamos en este día y siempre a Jesús que con su celo derribe
y quite lo que tenga que quitar, que nos purifique y ponga en orden nuestra casa, aunque sea a latigazos, pero que nunca dejen de reinar en nuestros corazones el Rey de la Gloria y su Reina Madre.